Bienvenidos a Conexión Latina, el programa que conecta las miradas del cine latinoamericano, un programa producido por el FESAL. Un especial de coproducción argentino con Paraguay vamos a estar hablando y desarrollando hoy de la mano de Luis Sorraquín y de Mario Verón, que estuvieron con Guaraní y Fidel Niño Valiente participando de la pantalla del festival. Así que seguimos conectando las miradas regionales. Estamos con Luis y Mario, donde vamos a conectar estas dos miradas que esta vez son dos argentinos, pero que tienen fuerte vinculación con un país hermano que es Paraguay. Las dos películas tienen una particularidad, es que son habladas en guaraní. El guaraní es un idioma que se habla en nuestro país, pero es más referenciado con Paraguay como territorio, digamos. ¿Ustedes conocían el idioma? ¿Cómo fue meterse en ese imaginario de personajes que hablan un idioma que no es el nativo de ustedes? Personalmente la película se llama Guaraní, digo personalmente pues en este caso él lleva el nombre del idioma, porque habla de eso, habla de una identidad, habla de lo que es la cultura a través o la identidad a través del idioma, y cómo se traspasa de generación en generación y la importancia del idioma. Entonces teníamos una responsabilidad muy grande. Yo no hablo guaraní. Lo escribí con Simón Franco, que tampoco habla guaraní. Ambos trabajamos 9 años en Paraguay, pero no hablábamos guaraní. Y bueno, armamos un grupo de gente. Una vez que estaba escrito todo el guión en castellano, juntamos un grupo de personas elegidas. Ahí fue donde entró la coproducción y nos ayudó mucho. Y todo fue remoto, fue así como estamos ahora nosotros. Y cada persona hacía una interpretación diferente de según lo que queríamos decir en español o que la intención que tenía al guaraní. Y no es un idioma binario, o sea, es un idioma que atraviesa, una cosa puede significar muchas cosas, una palabra, una frase puede significar muchísimas cosas. Y fue fantástico, se reescribió prácticamente todo el guión al guaraní. Y después en la dirección yo estaba como muy fresco, con que se diga eso, y si me cambiaban las cosas era, bueno, a ver, ¿por qué? Porque en el caso de Emilio Barreto, que es el actor, él habla muy bien el guaraní parlante, y bueno, y queríamos llevar un yopará, que es una mezcla entre el guaraní, queríamos que sea natural, no el guaraní tradicional y de libro, que bueno, que algunos defensores están ahí peleando, sino que algo más fresco. Y bueno, íbamos todo el tiempo jugando con eso. Bueno, yo en lo particular tampoco, como Luis, hablo guaraní, pero hace como unos 15 años ya que vengo trabajando en la zona de Misiones, en la triple frontera básicamente, donde se desdibujan las fronteras, habla guarañón, guaraní, español, pero en lo particular el guaraní siempre fui como bastante enamorado, como dice Luis. Uno empieza a aprender pequeñas palabras, pero una palabra representa casi una poesía. Para decir sale el sol, ellos lo dicen en 3 palabras, pero significan un montón de tantas otras cosas más. De hecho, salió el idioma más bello del mundo, el año pasado creo que fue. En relación a lo escuchaba Luis sobre la reescritura del guión en guaraní, ahí hay un punto de encuentro con Luis. Yo tengo la particularidad de haber filmado en varias comunidades allá en el norte de la provincia, y lo que hago es vivir en esa comunidad. En esto me tocó vivir 3 meses y tuve que tomar una decisión: o hablaban español o hablaban guaraní. Me parecía muy invasivo que para facilitar el rodaje del documental hablen en español. Así que hablan toda la película en guaraní, y yo estoy filmando con una idea clara con el equipo de compañeros, pero nunca sé lo que dicen. La película aparece cuando acá en la ciudad de La Plata comienzo a traducir la película con personas de Paraguay. Ahí empieza a florecer el guión, ¿no? que si bien es diferente a la ficción, pero nunca supe qué hablaban, qué decían en estas situaciones que construyen el relato, y eso me pareció como mágico. Y también entender que en esas pequeñas frases que ellos decían, como decía Luis, dicen un montón de cosas más, y es la verdad sumamente rico. La verdad que yo lo único que sé decir en guaraní es acú, que significa caliente, que era cuando tomábamos tere bajo el sol allá, que decía, bueno, está acú el agua, digamos, como ponerle cubitos. No sé más nada
pero es muy difícil, pero es muy rico a la vez, y la verdad que fue una experiencia interesante también conocer ese idioma. Tiene una sonoridad muy interesante, ¿no? El guaraní. Yo conozco el guaraní de chiquita, de hecho, viví muchos años en el pueblo en el que se filmó Fidel. Digo, en el pueblo, no en la zona más rural, pero sí en el pueblo, que es muy chiquito también. Viví hasta que me vine a estudiar en La Plata, viví ahí, así que el Yopará era parte un poco de la cotidianidad de la infancia. Digo, mucho de eso se ha perdido, pero forma parte de esa identidad cultural de esa zona, digamos. En esto que ustedes dicen, bueno, yo no sé guaraní, vi la película cuando llegué y empecé a traducirla y demás, reescribí el guión en guaraní. ¿Cómo fue el rodaje de ese proceso? ¿Cómo fue el rodaje? Porque uno es en un territorio que no es el propio, en el caso de Fidel, y en el caso de guaraní es un viaje, además. Entonces, ¿cómo fue planificado ese rodaje? Yo tuve ayuda, o sea, por lo que es el guaraní tuve mucha ayuda. El guión en su momento, cuando hicimos ese grupo, lo organizamos con Tania Simbrón, que Tania, además de ser la mujer de Osvaldo Ortiz, que es de Potarará, fue vestuarista junto con Ana en la película. Entonces hubo una injerencia muy grande y esto lo digo yo, necesitaba que Paraguay asuma el 50% de la película a nivel espíritu, porque la película fue escrita así. Y en el medio del viaje, Atilio habla solo guaraní. Y eso está planteado desde siempre. Y él no quiere, no es que no pueda, sino que no quiere hablar otro idioma. Entonces, en el medio del viaje, a medida que vamos atravesando desde la frontera, después pasando por de Itatí, después pasando por Entre Ríos, va mutando el Yopará y pasa a ser Yara, la hija, la nieta, digamos, quien le traduce todo. Eso es un juego, y así fue un poco como también sucedió con el guión y como sucedió con la película. Y me ayudó mucho también un coach que trabajó con Jazmín Bogarín, con la actriz, que era el profesor de teatro de él. Bueno, él me ayudó muchísimo también, porque él hablaba guaraní, me ayudó en coacharla a Jazmín, que hablaba Yopará, en realidad tenía el guaraní de vientre, pero tuvo que aprender. En Resistencia hicimos todo un casting y era muy difícil porque Resistencia costaba que salten y digan yo hablo guaraní, pero al rato se iban soltando. Bueno, el rodaje nuestro fue un rodaje muy complicado, porque la película Fidel, Niño Valiente, breve, pitch, es un niño, se llama Fidel, cruza la frontera, migra, encuentra un caballo, llama al Che, empieza a cabalgar, se transforma en el jinete del pueblo, corre con la número 10 de Maradona, de Cábala. Era una película urgente, no había tiempo para escribir y presentar al instituto, se armó una carpeta, no se contaba esa historia, así que se salió a la cancha con lo que había. Y en ese trajín, digamos, enamorarse de una historia y viajar en esas condiciones, con poco presupuesto o prácticamente nada, rodaje, implicaba también un esfuerzo doble, ¿no? Vivir en el monte fue muy duro. Yo viví de noviembre hasta febrero, pasé las navidades y el año nuevo en ese lugar, entre velas con los campesinos, y haciéndome cargo que uno siempre es el otro, ¿no? Uno siempre es la otredad, digamos, ¿no? Si bien yo vengo de una clase trabajadora, mi realidad era totalmente diferente. Y a la vez, bueno, en la triple frontera, y nosotros estamos contando un conflicto subterráneamente, si bien es una película, podríamos decir, de contemplación, o que tiene un vuelo como intenta, poético si se quiere, no sé si se logra o no, subterráneamente se cuenta un conflicto de tierra y unos intereses que hay ahí sobre, ahora que hablamos un poco de la tierra para vivir, y el valor de la tierra, la empresa multinacional, ¿no? Que ATSA, Alto Paraná, ¿no? Que corre la cortina forestal, inventa títulos fraudulentos. En el medio de eso estaba Fidel. En la trama no es algo muy presente, pero sutilmente se cuenta, y vivimos algunas situaciones incómodas en cuanto a la seguridad, que no vale la pena profundizar, pero no fue un rodaje ameno. Lo que sí fue maravilloso fue el retorno, ¿no? La película,
fue sostenida y producida también por los campesinos, ¿no?, del lugar. Llegó el momento final de Conexión Latina, que es donde Luis le pregunta a Mario y Mario le pregunta a Luis sobre su película. Luis, la verdad que me encantó tu película. El final me pareció increíble, no la voy a spoilear, véanla, está en Cinear. Quería preguntarte sobre Atilio, ¿no?, sobre la construcción del personaje de Atilio y qué vínculo vos tenías con él y de qué manera se trabajó, si él proponía a la hora del rodaje, si era un guión de guerra o empezaban a surgir escenas y de qué manera vos podías tener el control de las instancias de negociación que uno tiene que tener como realizador con el protagonista. En realidad el personaje de inicio, desde que empezamos la preproducción, iba a ser otro actor. Habíamos filmado unas cosas con Emilio Barreto, pero Emilio no pudo, estaba mal de salud en ese momento. Emilio agarra y me lo presenta a Osvaldo. Osvaldo dice, bueno, no tenemos aquí, y me lo presenta, lo graba en su casa y me lo manda, todo remoto, yo estaba en Buenos Aires. Y le digo, me parece como que no es tan viejo, o medio petizo. Le digo, ¿por qué no lo grabás y hablan más? Bueno, entonces empieza a hablar. Y empieza a hablar en guaraní, y empieza a contar una historia, empieza a hacer un personaje. Y dije, sí, ahora sí, este es, ¿no? Como que al principio no lo era, y después cuando empezó, lo fue. Empezamos a charlar, trabajamos casi 4 meses con Skype con él. Osvaldo le llevó una computadora a la casa y empezamos a hablar así como estamos hablando nosotros, y yo me fui casi 2 semanas antes o un mes antes a chequear una cosa de la prueba de vestuario, de parte del vestuario, porque parte era de acá, parte de allá, y ahí nos conocimos personalmente y hicimos unos ensayos los 3 juntos, con Yara también. Durante esos 4 meses se escribió el guión. Yo siempre digo que, ¿viste?, el guión se va escribiendo, pero el primero es un borrador pero después cuando llegamos al rodaje ya tenemos todo el contrato armado. O sea, él ya propuso todo lo que tenía para proponer, y después, bueno, las circunstancias por ahí cambian algo, y yo, mientras lo que cambie no vaya en contra de mi intención o mi visión de lo que quiero contar, que vaya. Mario, a mí una de las escenas que más me gustó de tu película, me encantó, me parece que ahora contás y se explica un poco la película que vi, muy arriesgada la película la vi, y una de las escenas que más me gustó fue la del río, la que están pescando, que se siente una tensión con el hambre que tienen, de qué vamos a comer, ¿no? Que es un poco, en el río se vive así, ¿no? A la vera del río, viven del día a día. ¿Vos experimentaste todo eso también? ¿Cómo lograste esa intimidad? Porque yo conozco que es muy difícil, es muy cerrado, digamos, el pueblo, como para poder entrar tanto como te metiste. Hoy contaba que viví mucho tiempo con ellos, y mi manera de construir es tratar de construir presencia, de la presencia del amor, desde el amor el vínculo, y desde el vínculo el permiso para poder adentrarme a esos mundos. Para lograr eso tuve que negociar también, contar mis penas, mis sueños, y abrirme, entregarme, sin cámara, obviamente. Todo esto lo hice durante 2 meses y medio. Al no tener presupuesto, sinceramente, mi tarjeta no aguantó más, porque realmente fue así. Si bien la película ahora tiene el loguito del Inca, y que nos dio 60.000 pesos para toda la postproducción, así que imagínate que compramos las pizzas que compramos. Gracias a Osvaldo Ortiz Palma, que compartimos con el coproductor, se pudo curar la película y jerarquizarla en Paraguay, pero fue una película que se sostuvo de esa manera, y había momentos que no el equipo de trabajo mío que llegó y filmó los 15 días, estuvo allí, estuvo de manera más ordenada, pero hubo momentos donde el fragor del monte y estas situaciones extremas que vos contás sobre el alimentarse, en cuestión básica, también las padecí, y bastante. Yo dejé la película durmiendo 1 año y medio, no la podía tocar. Yo quedé en terapia intensiva emocional, digamos, ¿no? Porque también entrar a esos universos, a esos mundos, hay tanto dolor, pero tanto amor que nos queda, hay algo que nos queda.
y darse cuenta que es simplemente solamente una película para detonar amor, sensibilidad, no cambia el mundo, sino Leonardo Fabio y Raimundo Gleiser lo hubieran hecho hace mucho tiempo. En enero del último, después de las Navidades, yo ya no daba más, inclusive emocionalmente, y ya no daba más, y me dije que iba a irme. Entonces, los 3 personajes protagonistas que no son actores sociales, me abrazan entre las velas, ahí estamos comiendo algunas cositas ahí, y me dicen, no, Mario, nosotros en Paraguay no la pasamos tan mal como la estamos pasando acá. Nosotros estamos acá para ayudarte a terminar tu película, que ahora es nuestra, así que te tenés que quedar. Ese fue el último momento de que me dije, bueno, me tengo que quedar, así que así fue la peli. Y ese amor se ve en ambas películas, así que muchas gracias Luis y Mario, seguramente disfrutarán mucho más las películas y esto fue un nuevo Conexión Latino.